Por la fe, entonces, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey que tenía que matarlo. No solo que quiero que ustedes noten esta noche acerca de Moisés y la providencia de Dios y cómo Dios puso su mano allí para cuidarle, puso a sus padres para inculcarle. Pero en segundo lugar quiero que miremos a Moisés y su absoluta consagración. A Moisés y su absoluta consagración a Dios. Y en este punto estamos mirando y viendo y contemplando la fe de un gran hombre y tratando de reflejar y sacar cosas para nosotros. Quiero que noten conmigo en estos versículos siguientes, 24, 25, 26 y 27, 24 al 27, Moisés y su absoluta consagración a Dios. Y hay 3 cosas que Moisés deja que expresa este pasaje. Para consagrarse a Dios, para ser un hombre de Dios, para respaldar y vivir la fe que sus padres le inculcaron. Dicho sea paso, a ver si me entiendes, nosotros le inculcamos y somos responsables delante de Dios por nuestros hijos. ¿Entendemos lo que recién decíamos? Pero en el día de mañana, ellos van a tener que elegir. En el día de mañana, ellos van a hacer la decisión propia y suya. Si bien intentamos pasarle y le pasamos una herencia de la fe en Dios, el día de mañana cuando crezcan, podrán y tendrán que decidir por su propia decisión. ¿Entienden lo que digo? Y a veces nosotros lo ponemos al revés y nos comemos la mentira que el mundo nos dice. El mundo nos dice, déjalo que en el día de mañana él va a decidir. Y en el día de mañana eso es tarde. Árbol muchas veces que nace torcido es muy difícil devolverlo a su lugar. Nosotros somos responsables por inculcarle, por ayudarle, por apoyarle. Pero en el día de mañana él va a hacer las decisiones. Y eso fue lo que los padres cosecharon de la vida de Moisés. Ellos inculcaron, le alentaron, le hablaron del Señor, le hablaron de la palabra de Dios, le enseñaron la palabra de Dios, le hablaron de la fe y del poder de Dios en la vida de Moisés cuando fue pequeño. Pero ahora lo vamos a ver a Moisés haciendo decisiones propias. Y qué lindo para aquellos padres poder contemplar ahora que su hijo estaba viviendo su propia fe. Ya no era la fe de sus padres, sí era la fe que ellos inculcaron, pero ahora es la fe misma de Moisés. Y hay 3 cosas que Moisés elige dejar por seguir a Dios. Moisés elige dejar 3 cosas que creo que son muy claras aquí. Primero, él dejó todo prestigio. Versículo 24. Dejó todo prestigio. Número 2, dejó todo deleite mundano y material. Versículos 25 y 26. Dejó todo deleite mundano y material. Y número 3, dejó a Egipto por el desierto. Dejó a Egipto por el desierto, versículo 27. 3 cosas que Moisés dejó que demostraron y respaldaron su verdadera fe, ahora su fe y su entrega y su consagración al Señor. Él eligió por la fe que sus padres le inculcaron, ahora su propia fe. Él eligió seguir a Dios y dejar estas otras cosas. Quiero que noten la primera. Él elige dejar el prestigio que significaba vivir en el palacio y ser parte del palacio de Faraón. En versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, no tenés lo que decía, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La hija de Faraón le ofrece su apellido, su pédigue, le ofrece todo lo que tiene que ver con el prestigio de haber sido criado en el palacio de Faraón y poder llegar a ser uno de los príncipes de Faraón. ¿Saben lo que esto significaba para un israelí que había estado esclavo por años y años y años? No solo él, sino su familia y los antepasados de él.
¿Saben lo que significa? Que alguien le dijo, te ofrezco que vos seas ahora mi hijo, la hija de Faraón, y yo te voy a dar todo lo que eso significa, ser nada más ni nada menos, en aquel contexto, el hijo de la hija de Faraón. Pero Moisés rehusó todo eso, rehusó el prestigio, fue criado en el palacio de Faraón, pudo haber preferido el privilegio de tener ese gran estandarte delante suyo, como era vivir en el palacio y llegar a ser un príncipe. Dejó todo eso por seguir a Dios. Dejó todo eso por obedecer a Dios. Moisés sabía que estas cosas no lo iban a llevar por buen camino y comenzó su consagración al Señor dejando todo prestigio. Y saben, muestra un área muy importante de la vida de Moisés y es la humildad. La humildad. Se sabe de Moisés, y lo describe las Escrituras, que Moisés era un hombre manso y humilde. Manso y humilde. Pero él pudo haber tenido lo máximo. Él pudo haber sido llamado hijo de Faraón. Pudo haber tenido el prestigio de estar allí en la élite de Egipto, pero lo dejó todo por el Señor. ¿Me escuchan todavía? ¿Sí? Lo dejó todo por el Señor. Tal vez si cerramos la ventana Gracias. Así compito un poquito menos con la lluvia y capaz me quedo con algo de voz. Voy a estar como Fernanda ahí, de la garganta. Dejó el prestigio, número 1. Número 2, dejó todo deleite mundano y material. Versículos 25 y 26. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el sufrimiento, el desprecio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando allí de Dios. 3 cosas que Moisés estuvo dispuesto a dejar. Dejó su prestigio y dejó todo deleite mundano y material. Ustedes pueden notar aquí en este versículo 25, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es una gran enseñanza para nosotros en nuestros días. A veces somos tentados a seguir los deleites del mundo. Es más fácil vivir, dicen algunos, es más fácil vivir la vida mundana que vivir la vida cristiana. Y estoy de acuerdo. Es más fácil creer que los deleites y las cosas de este mundo nos van a complacer todos los deseos que tenemos. Y muchos se van tras los deleites mundanos. Muchos se van tras las cosas de este mundo. Y Satanás es muy astuto en ofrecernos todo en bandeja. Pero el pedacito que no conocemos es que un día, así como vinimos desnudos del vientre de nuestra madre, salimos, un día desnudos nos vamos a ir. Nada de lo que tú y yo tenemos en este mundo, sea deleites, sean cosas materiales, nos vamos a poder llevar con nosotros. Nada. Y nada puede comprar, ni todo el dinero de este mundo, ni todo pasar, ni todo deleite puede comprar la salvación eterna de nuestras almas. Porque la salvación no se compra.
La salvación no se obtiene por un prestigio o por un bien material o por lo que somos en la sociedad. Dios no está interesado en lo que tú tienes, Dios está interesado en tu corazón. Y que tú y yo vivamos vidas consagradas a Él. Vidas que están rendidas al Señor. Vidas que están dispuestas a decir, Señor, yo quiero seguirte a ti, porque tú me has ofrecido y me has dado la salvación y la vida eterna. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Resucitó al tercer día para darte a ti y a mí el perdón de los pecados y la salvación eterna. Nada en este mundo puede cambiar eso y nada en este mundo puede comprar eso. Lamentablemente hoy en día muchos siguen las riquezas de este mundo, los deleites temporales, como dice aquí este pasaje, los deleites temporales del pecado. Muchos prefieren vivir la vida mundana y vivir la vida de esta manera que consagrar sus vidas a Cristo y tener nuestros pecados perdonados y tener nuestra vida eterna segura. ¿Qué ha de suceder el día que tú te marches de este mundo? Según las Escrituras tenemos uno u otro camino, nada más. Son dos los caminos que podemos elegir. O lo elegimos seguir a Dios o elegimos seguir nuestros propios deseos y este mundo. Uno nos lleva a la perdición eterna, otro nos lleva a la salvación eterna. ¿Cuál has de preferir tú? ¿Cuál has de elegir? Moisés dejó las cosas de este mundo, los deleites temporales del pecado. Dice, fíjense conmigo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas, y no está hablando de riquezas económicas, entiendan bien, por mayores riquezas, el vituperio, esa palabra quiere decir menosprecio, el sufrimiento de Cristo, tuvo eso como mayor valor, el sufrir por Cristo, el sufrir por Dios, porque cuando rechazó los deleites del mundo, bueno, fue sacado fuera del palacio, perdió las riquezas que tenía, perdió los bienes materiales que tenía, pero todo lo dejó, dice, porque tuvo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero noten lo que dice el versículo 26, al final, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es eso? Tenía puesta la mirada en Dios. Entendía que en esta vida somos simplemente pasajeros, que la vida eterna está en Dios y en la salvación que Dios nos ofrece, que la fe la debemos depositar no en los bienes económicos que tenemos. La Escritura dice un versículo que me gusta oír muchas veces, ¿no? La Escritura dice, ¿qué obtendrá el hombre si obtuviere todas las cosas? ¿Qué obtendrá el hombre si obtuviere bienes materiales, si obtuviere aún salud o cualquier otra cosa que este mundo ofrece? ¿Qué obtendrá el hombre si tuviere todas estas cosas, pero en el día de mañana pierde su alma? ¿De qué nos sirvió? La elección de nosotros seguir a Dios y consagrar nuestras vidas a Dios es hoy, querido amigo y querida amiga, esta noche. Es hoy. La decisión la haces tú. Dios no te obliga a tomarlo, pero hay consecuencias de nuestras decisiones. Y esta fue la decisión que escogió Moisés antes de seguir los deleites y las riquezas que tenía en los egipcios y los bienes materiales. Puesta la mirada en el galardón, puesta la mirada en Cristo, puesta la mirada en el Señor. Y ojalá tú y yo entendamos esa importancia, ¿no? La de poner nuestra mirada en Dios. Cuánto me alegro, y esto no tiene nada que ver con menospreciar a las damas que hoy están con nosotros. Pero quiero decirte algo. Cuánto gozo en el corazón me da de ver a hombres esta noche aquí
lo que siempre venimos y qué gozo nos da poder ver a estos dos hombres que han venido esta noche a escuchar de la palabra del Señor. ¿Saben la opinión de muchos hombres hoy en día? Que la iglesia y las cosas de Dios son de las mujeres y de los niños, o sea, de los débiles. Que yo, hombre, macho, no necesito a Dios y las cosas de Dios. Y es un engaño. Nosotros como hombres debiéramos dar el ejemplo en nuestras familias. Debiéramos darle el ejemplo a las damas, debiéramos darle el ejemplo a los niños, a nuestros hijos. Moisés como hombre pudo tenerlo todo, pero quiso agradar a Dios y consagrar su vida al Señor y tenía la mirada puesta en Dios. Dejó el mundo y los deleites y los bienes materiales. Por último, en su consagración también tuvo que dejar Egipto. No vamos a entrar en todos los detalles de la historia, pero él tuvo que dejar Egipto. Y de estar en el palacio, imagínate esto, de estar en el palacio, haber sido criado ya un joven maduro y estar en el palacio, por su elección y por seguir a Dios, terminó en el desierto, con nada. ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés en el desierto? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? 40 años. Y uno podría decir, pero Moisés, vos estás loco. ¿Por qué dejaste a Egipto? ¿Por qué dejaste? Tenías todo en el palacio. Cuanto quisieras lo podías tener al alcance de tu mano. ¿Y por qué? ¿En qué cabeza cabe haber dejado el palacio y todo lo que vos tenías ahí por el desierto? Arena, sol y calor, nada más. Y mucho frío en la noche. Viviendo de ir al palacio, vivir en una tienda. Por 40 años. Por 40 años. ¿Saben lo que no sabía Moisés? Que Dios lo estaba preparando en esos 40 años que estuvo en el desierto para guiar al pueblo de Dios en el desierto por 40 años más. Y tú y yo a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos por qué Dios permite esto o aquello. Pero quiero alentarte, quiero animarte. No tires la toalla, porque Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere prepararte para lo que Él tiene para ti. Basta que tú y yo nos consagremos, estemos dispuestos a decirle, Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo por ti. Hay muy pocos en este mundo que tristemente están dispuestos a decir de corazón esas palabras. Y espero que sea tu deseo esta noche. Para terminar, quiero que notemos también en lo que fue la fe de Moisés, no solo como miramos ya la fe y la providencia de Dios, la fe de Moisés y su providencia, Moisés y su absoluta consagración a Dios, pero por último, para terminar, Moisés testigo del poder de Dios. Moisés testigo del poder de Dios. Dios le levanta desde el desierto, después de estar esos 40 años, y le dice, Moisés, yo te quiero como el líder que va a libertar a mi pueblo y va a sacar a mi pueblo, el pueblo de Israel, lo va a sacar de Egipto y de la esclavitud. Moisés dice, no, pero yo no puedo, Dios, estás mal, tus cálculos están fallados, yo no soy el hombre, en otras palabras, ¿no? Pero Dios hace una obra en la vida de Moisés, y Moisés hace una gran tarea en las manos de Dios. Hace una gran tarea. Y Moisés llegó a ser testigo ocular, a través de su vida y sus ojos, a través de los que con él estaban, del poder de Dios. Si ustedes leen allí en el libro de Éxodo, leen cómo Dios comenzó a castigar al pueblo de Egipto por no dejar salir al pueblo de Israel. Les mandó 10 plagas, tremendos milagros de Dios. Le mandó 10 plagas y el corazón del faraón, del rey, se endurecía cada vez más, hasta que Dios trajo juicio sobre Egipto, sobre Faraón, y murieron los primogénitos.
Y esto es lo que dice aquí en versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la mano del rey. Pero luego en versículo 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe Moisés instruyó al pueblo que debía celebrar la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Allí celebraron matando un cordero, pintando el dintel de sus puertas para que la plaga de la muerte de los primogénitos no lo tocara. Y así fue. Dios no tocó a ninguno de los israelitas. No solo vio y fue testigo del poder de Dios en eso, pero también en versículo 29 nos dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés fue testigo de un gran milagro de Dios. Cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo y todo el pueblo que estaba atrapado, los egipcios que venían persiguiéndolos con el ejército, atrapados entre los egipcios y el Mar Rojo, Dios parte el Mar Rojo en dos. Todo el pueblo de Israel pasa y es liberado de los egipcios quieren ir tras ellos y Dios cierra las aguas. Un gran milagro de Dios. Y de allí en más, Moisés fue testigo de grandes obras que Dios hizo. No fue fácil trabajar con un pueblo rebelde como el pueblo de Israel. Moisés, ya lo dije anteriormente, pero Moisés fue conocido como un hombre muy manso, que muchas veces perdió la paciencia porque el pueblo se rebelaba en contra de Dios. Pero Moisés fue un hombre que fue usado en tremenda manera, en tremenda forma, a través de la mano de Dios en su vida. Pero si ustedes notaron la progresión que nosotros hoy hicimos, es la misma progresión que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Una herencia que sus padres transmitieron, luego que Él la tomó para sí mismo y comenzó a crecer en esa fe que es la fe en Dios, y tomó y dejó cosas aun cuando le costaron mucho. Estuvo dispuesto a dejarlo todo por agradar a Dios. Y luego fue testigo del poder de Dios. ¿Sabe lo que muchas veces la gente quiere hoy día? La gente quiere ir a una iglesia y ya ver el poder de Dios y los milagros de Dios y ver esto y ver lo otro. Porque lo único que tiene es comezón de oír, quiere ver cosas. Y saben, para ver actuar a Dios, primero tenemos que aceptar y vivir por fe y por lo que Él nos enseña. A veces queremos los resultados, pero no queremos ir a través de obtener esos resultados. Y esta es la vida de Moisés. ¿Qué tal de tu vida? ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Podemos imitar la fe de Moisés? Claro que sí. Claro que sí. ¿Podemos preocuparnos por las generaciones que vienen en cuanto a inculcarles la fe verdadera en Dios? Absolutamente. Es algo sumamente necesario que tenemos que estar involucrados. ¿Puedes tú dejar y consagrar tu vida como se consagró Moisés? Absolutamente. Claro. Dios espera que estemos dispuestos a dejarlo todo por Él. A veces tenemos nuestros propios temores, ¿no? No, pero si yo voy a la iglesia, me van a pedir esto, me van a pedir lo otro. Estás equivocado. Mucha gente está equivocada. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere darte la salvación y el perdón de los pecados. Dios quiere ayudarte a crecer y edificar tu vida como creyente, como su hijo, para usar
tu vida y mi vida para la gloria de Dios. Para que en nuestra vista y en nuestra perspectiva esté el galardón, esté delante de nosotros el Señor, en cada situación, en cada problema, en cada dificultad que tenemos. La vida cristiana muchas veces es dificultad. Y si no creemos eso, miren la vida de Moisés, miren la vida de Cristo. Pero el resultado es inigualable. El resultado es algo extraordinario. El resultado es una vida eterna con el Señor. Y no hay nada que pueda compararse a eso. No hay nada que pueda tener el gozo y la alegría de saber de que nuestros pecados han sido perdonados. Y un día estaremos en la presencia de Dios así en los cielos. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que nosotros podamos vivir una vida y contagiar a otros en la fe que Dios nos ha dado. Esta fe que crece a medida que le conocemos más y más. Así que quiero alentarte, quiero animarte, quiero apoyarte, ayudarte y que juntos como familia podamos nosotros apoyarnos unos a otros. De eso se trata. Así que pensemos cuando vamos a nuestros hogares esta noche en lo que hemos oído, en el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Meditemos, pensemos y practiquemos esta clase de fe.